El niño fue objeto de burlas en la escuela y fue expulsado como si fuera un objeto no deseado. De todos modos se levantó y les pidió que dejaran de acosarlo. Debían devolverle, tal como lo habían prometido, el plato estrella de su cantina. Había una hamburguesa de solomillo fresca, solo había unas 50. Algunos de los chicos miraron dentro de la bolsa y se dieron cuenta de que no había bebida en ella. Como recompensa por esto, el líder decidió lanzarle magia de fuego. En ese momento, Shaya miró desde la esquina y pidió detener todo ese acoso. Los chicos le arrojaron el teléfono a nuestro héroe y dieron por terminado el día. La muchacha preocupada corrió hacia el chico y le preguntó por su salud, pero él le dijo que parara. De lo contrario, también la acosarían. La niña se sintió avergonzada y explicó que no le molestaba en lo más mínimo. Le dijo que no sobrevivirían allí si continuaban comunicándose como lo hacían en la infancia. Todos en la escuela hablaban de él y decían que no tenía ningún don para la magia. Fue doloroso para el héroe escuchar todo esto, porque nadie entendía cómo había llegado a una escuela tan elitista. Un día sus padres le dijeron que sería un estudiante especial, y aunque quiso preguntarles la razón, no pudo. El chico a veces incluso pensaba que debería haber muerto con ellos ese día. Fue aceptado en la escuela sin ninguna habilidad mágica, por lo que solo tiene una manera de completar con éxito sus estudios. Y ese camino fue convertirse en espadachín. Ahora que la sociedad está dominada por magos, sus habilidades inútiles solo pueden ser útiles en el combate cuerpo a cuerpo. El héroe incluso recibió el apodo de Dios de la Plaga. Cuando entró en la casa, de repente le cayó una carta en un sobre negro. No tenía ninguna marca y el héroe se apresuró a abrirlo. De repente, un rayo de luz azul apareció directamente de la carta. El chico inmediatamente pareció teletransportarse a un mundo que no le resultaba familiar. Una sustancia incomprensible apareció ante el héroe, recordándole en qué año estábamos. La sustancia explicó que su nombre era Cole Houston y que él era el héroe, pero del futuro. Le explicó que le había enviado esa carta desde el futuro. También dijo que en 10 años el héroe se convertirá en un mago que podrá controlar el tiempo y el espacio. Sin embargo, esto no sucederá pronto, por lo que Substance decidió enseñarle ahora. El héroe no entendió lo que decía. El fantasma del futuro explicó que es mejor ver una vez que oír 100 veces, y que el héroe debe hacer lo que dice. La sustancia le dijo que necesitaba entrar en la mazmorra, pero el héroe sabía muy bien que no había nada útil en las mazmorras despejadas. Pensó que esto podría ser algún tipo de broma. La carta decía que el héroe podía quemarlo, pero tenía que ir recto hasta el final y luego girar a la derecha. Al final, el héroe se topó con una especie de callejón sin salida. La carta pidió ser insertada en una grieta de la pared, y cuando el héroe lo hizo, apareció un rayo de luz. De repente, la pared frente al héroe se abrió, formando un pasaje. Era una ruta oculta de la que el niño nunca había oído hablar antes. Frente a él vio una piedra de habilidad, la primera vez que veía algo así. La carta le ordenó tocarla y el héroe colocó la palma de la mano sobre la piedra. De repente la piedra se volvió roja brillante, y del techo roto se formó un enorme golem, que ahora estaba frente a nuestro héroe. El héroe no entendía en absoluto lo que sentía allí. Al momento siguiente, el golem disparó un láser hacia nuestro héroe. El hombre hizo una mueca de dolor y empezó a sangrar. Voló de nuevo hacia la pared y se dio cuenta de que había sido engañado. Todo su cuerpo ardía. Perdió el conocimiento y se dio cuenta de que se estaba muriendo y que pronto vería a su familia. De repente la carta le preguntó si todo estaba bien. Y le preguntó si estaba contento con una muerte inútil por excesiva credulidad o no. Tuvo una vida terrible y no hubo nada bueno en ella. El héroe explicó que, por supuesto, esto no le convenía. Y luego la carta le pedía que resistiera. Tuvo que sobrevivir, contra todo pronóstico, y cambiar su vida. En ese momento, el héroe abrió los ojos y se dio cuenta de que quería vivir de todos modos. Se ha adquirido el concepto de magia espacio-temporal. Obtuvo aceleración, rebobinado físico, parada de cadena y divulgación potencial, además de 30 estadísticas. La carta explicaba que para acelerar su despertar, había que correr un riesgo. Dijo que solo aprendería sobre la magia del espacio-tiempo en 10 años. Solo él fue capaz de completar la misión oculta. La carta ordenó cobrar vida, ya que el entrenamiento comenzará ahora. Tan pronto como el golem tocó el suelo, el héroe voló hacia un lado. Su cuerpo era muy ligero. La carta decía que le enseñaría a usar su magia. Cole tuvo que escuchar atentamente y cumplir con el límite de tiempo. Era necesario rastrear el paso del tiempo en todo el mundo. Después del siguiente golpe del golem, el tipo saltó. Saltó directamente sobre su mano. El golem estaba en shock. Usando su aceleración,
Corrió y se preparó para golpear con su espada directamente el núcleo del monstruo. Al momento siguiente, atacó directamente a la cabeza del golem. El núcleo se dividió y el chico salió victorioso de esta pelea. La carta le preguntaba si el héroe ahora le creía, y él respondió que sí. El siguiente paso fue salir de la mazmorra. La carta decía que ahora iban al lugar donde Shay sería asesinada por el monstruo, y el héroe no entendió lo que decía. La carta explicaba que se refería a su amigo de la infancia. Shaya y sus amigos entrarán a la mazmorra y serán asesinados por el jefe adicional. La carta le decía al héroe que la salvara y cambiara el futuro. Ahora era prácticamente un mago del espacio y el tiempo. La carta también contaba, mientras el héroe corría, que el 23 de mayo de 2054, según el calendario occidental, en lo más profundo de una mazmorra de rango D, debido a la aparición inesperada de un jefe extra de rango S, Saya será asesinada. No había nadie más cerca. Todo el equipo quedó completamente destruido. La carta sugería que no era el chico el que quería permanecer soltero porque todos con los que interactuaba iban a meterse en problemas. Y por la misma razón, a él realmente no le importaba que todos lo evitaran. La carta no entendía por qué estaba tan preocupado por los demás al mismo tiempo. Un duende apareció frente a él, y la carta le decía que no fingiera que había tenido una epifanía. Explicó que este mundo podía cambiarse. El tipo fácilmente mató a un duende tras otro. El héroe gritó que haría lo que quisiera. Este es exactamente el tipo de respuesta que la carta esperaba. De repente se oyeron unos gritos brutales. Indefensa, Shaya voló a través de sus aliados y cayó al suelo. Abrió los ojos levemente y vio al jefe extra de rango C, el guardián oscuro. Uno de los chicos del equipo dijo que le habían informado al respecto. Él no reaccionó ante ninguna barrera y una de las chicas dijo que tenían la oportunidad de ganar si todas lo atacaban juntas. El otro dijo que no podía hacerlo porque no quería morir. Pero ahora no era el momento de decir tales cosas. Y el monstruo se abalanzó sobre las personas restantes. Cuando Shae, medio muerta, se levantó de rodillas, vio que todo su escuadrón estaba muerto. Una de las chicas sobrevivientes se tumbó en el suelo y le pidió ayuda a Shayu. Ella se abalanzó sobre el monstruo con fuego. Pero el monstruo no parecía ni siquiera tener miedo. Levantó su espada para cortar a la niña por la mitad. Lo único que pudo hacer fue gritar para que alguien la salvara. Fue en ese momento que apareció nuestro héroe. Utilizó la cadena de parada, miró a la niña y le preguntó si estaba bien. El chico le pidió que se alejara y no interfiriera con él. Saltó alto y se encontró detrás del monstruo. Intentó golpearlo en el torso mientras corría, pero no lo consiguió. Entonces sus espadas chocaron en una furiosa batalla. Al momento siguiente, la espada del tipo se partió en dos. Ciertamente no esperaba semejante truco, y ahora no sabía cómo derrotar al monstruo. El monstruo, a su vez, preparó un ataque contra el héroe. Al momento siguiente se produjo una explosión devastadora. El héroe comprendió que su espada no podía penetrar su armadura. Entonces era necesario centrarse en su cabeza. Al momento siguiente, el héroe corrió directamente a su cabeza y la carta le advirtió que la espada estaba rota. Utilizó la magia del tiempo espacial y el rebobinado físico. En ese momento la espada fue restaurada y el héroe la clavó directamente en el monstruo. La carta sugería que parecía que el héroe ahora había cambiado su destino. La niña se acercó al héroe y le gritó, tratando de obligarlo a explicarse. Aunque dijo que necesitaba agradecerle primero, pero aún así, ella no entendía qué clase de poder era este. La carta le decía que intentara no cambiar demasiado el tiempo y que no hablara de magia espacio-temporal. Al final, Cole le pidió que mantuviera en secreto todo lo que estaba a punto de contarle. Dijo que había demasiadas cosas sucediendo en ese momento y que no quería sobresalir. La carta lo elogiaba y le sugería que mintiera sobre algo. La muchacha le preguntó qué acababa de decir y él agitó las manos y dijo que no había dicho nada. El héroe admitió que quería probar una nueva habilidad con la espada que había estado entrenando durante mucho tiempo, pero aún estaba lejos de ser perfecto, y le rogó a la niña que no se lo contara a nadie. La muchacha, a su vez, se sintió avergonzada y sugirió que ahora ese sería su pequeño secreto juntos. El chico, desconcertado, admitió que ahora era su secreto. Shaya todavía sonrió tímidamente y lo miró. Ella explicó que si eso era todo, entonces todo quedaría entre ellos. Al día siguiente, el héroe pensó que la muerte de Shai se había evitado y al mismo tiempo recibió un poder enorme. No podía cambiar el pasado, pero podía cambiar el futuro. En ese momento, sus compañeros de clase estaban de pie en la puerta y claramente estaban discutiendo sobre él. Cuando el héroe se acercó a ellos, dijeron que habían oído que él estaba en el calabozo ayer, y un tipo dijo que simplemente había huido de allí.
Además, los otros muchachos parecían haber encontrado al jefe adicional y lo habían derrotado. Uno de los chicos dijo que su amigo estaba allí y ahora está en el hospital. Y el tratamiento no es barato en estos días. Quería que el héroe les diera dinero y ellos no se conformaron con su silencio. Encendieron un fuego en sus manos. El héroe dijo que ya había tenido suficiente. Gracias al aumento de todos los indicadores, ahora podía ver todo con claridad, incluso cómo sus oponentes se abalanzaban sobre él con los puños. Rebotó contra ellos con facilidad. Después de que el héroe logró esquivarlo, les dijo a todos que lo escucharan atentamente y que nunca más se acercaran a él. Apretó las carteras en sus manos y dijo que esto es lo que podría pasar ahora. Estaba a punto de prenderles fuego a sus carteras con un encendedor, pero les sugirió que se prometieran algo mutuamente. Después de un tiempo, el héroe ya comprendió que ahora definitivamente no interferirían con él. Regresó a clase, donde la siguiente lección era medir las habilidades mágicas. La maestra sugirió que comenzaran y llamó a Cole al pizarrón. El chico pensaba que sus habilidades mágicas estaban casi en cero, pero tal vez algo ha cambiado ahora. Los cambios podrían haber ocurrido cuando se convirtió en un mago del espacio y el tiempo. Como experimento, tuvo que poner su mano sobre el cristal y usar un poco de magia. En ese mismo momento, el espejo se iluminó, tras lo cual, incapaz de soportar la magia, cayó al suelo con estrépito y se rompió. Un rumor desagradable comenzó inmediatamente a extenderse por toda la clase. El tipo se encogió. Todos lo miraban fijamente. Pensó que había ido demasiado lejos. Un poco más tarde ya se habló de él como el dios de la peste que rompió el metro. Él creía que estos chismes eran completamente opuestos a lo que había oído antes. Cuando el héroe salía de la escuela, vio algo en el suelo. La criatura resultó ser un pequeño erizo. El héroe adivinó que la voz pertenecía al extraño de la carta. El erizo explicó que se veía así porque era una forma de magia del espacio-tiempo, y se había infundido en el juguete de peluche del héroe. Se volvió hacia el héroe y le dijo que el asunto era urgente. El dragón del caos apareció, y antes que en el futuro lo supo. El juguete de peluche explicó que había destruido un gremio en otra zona. Era considerado un monstruo de tipo alfa. Al menos ese era el caso en su futuro. El erizo dijo que había aparecido antes y que debían destruirlo a cualquier precio. De lo contrario, se producirá nuevamente una catástrofe sin precedentes. El héroe sugirió que ahora contactaran al gremio y solicitaran un equipo de exterminio, pero el erizo respondió que no funcionaría, ya que no había más tiempo. En ese momento, el héroe levantó la cabeza y vio un enorme monstruo volador en el cielo. El dragón ya estaba aquí. Anteriormente, pensó que el dragón debía estar en alguna mazmorra, pero el erizo le explicó que era una especie migratoria feroz. Todos los estudiantes podrían haber resultado perjudicados en el futuro próximo. Estaban saliendo de la escuela y vieron un monstruo volador en el cielo. Corrieron en todas direcciones con miedo. De repente se escuchó una voz fuerte, que ordenó a todos prepararse para la batalla. Los que no poseían magia tuvieron que correr al dormitorio. Estos fueron los defensores del comité estudiantil. Levantaron sus escudos mágicos para protegerse del dragón. La rubia explicó que nadie debía atreverse a dejar que el dragón se acercara a la escuela. Al momento siguiente, gracias a sus ataques, se escuchó una explosión en el cielo. El consejo estudiantil pensó que la rubia era capaz de destruirlo. Pero esto no fue así. No hubo ni un rasguño en el dragón. Se volvió aún más feroz por los ataques. Al momento siguiente se enojó tanto que arrojó llamas rosadas directamente al suelo. Los defensores de la magia y el comité fueron derrotados instantáneamente. El erizo dijo que no había nada sorprendente en ello, porque solo eran niños de escuela. Lo tomó y lo escupió directamente en la mejilla de Cole. Era incienso de dragón. Se suponía que este olor atraería a los dragones. Ahora tenía que centrarse únicamente en el héroe. El erizo explicó que el héroe tenía que derrotarlo. Pero primero fue necesario atraerlo a otro lugar, y el héroe corrió lo más rápido que pudo. En ese momento, Shaya estaba ayudando a una de las víctimas. El héroe pensó que no quería involucrarla en todo esto, así que corrió aún más rápido. De esta manera podían evitar miradas indiscretas y el héroe aprovechó la aceleración. Así, el héroe corrió hasta la estación de tren abandonada. Saltó por encima de las barandillas. Le interesó preguntarle al erizo qué tipo de dragón era. Explicó que su esencia era un elemento oscuro y que una colisión con su llama resultaría en una muerte instantánea. Era resistente a los ataques físicos y los ataques simples no causaban ningún daño. Sin embargo, todavía era pequeño y no especialmente inteligente, por lo que fue fácil atraerlo con el olfato. El erizo dijo que el precio del incienso era 500,000
y tomó exactamente esa cantidad de la cuenta del héroe, y el héroe estaba fuera de sí de rabia. No entendía cómo el juguete de peluche sabía su contraseña de cuenta regresiva. El juguete le dijo que no se preocupara, ya que el héroe le devolvería rápidamente lo que había gastado. Dijo que el dinero es solo la guinda del pastel. Con el cubo de habilidad de este monstruo todo irá mucho más rápido. El héroe podrá obtener una nueva habilidad mágica. El juguete también dijo que el dragón del caos está lejos de ser un adulto. Su punto débil del corazón del dragón es extremadamente vulnerable. Antes de que el erizo pudiera terminar de hablar, el dragón golpeó el suelo con su ataque y el héroe saltó hacia atrás. Al momento siguiente, el dragón volvió a apuntar su ataque. El héroe de alguna manera esquivó los ataques del dragón. Al momento siguiente ya estaba corriendo por todo el perímetro para esquivar todos los ataques. El erizo estaba desconcertado porque no podía creer que se le hubiera ocurrido un uso práctico a la magia del espacio y el tiempo para evitar ataques. El héroe finalmente encontró su punto débil. Fue al corazón del dragón hacia donde se apresuró a llegar. Cuando el héroe intentó atacar, ni siquiera sintió resistencia. El niño se volvió hacia el animal de peluche y le dijo que no había hablado de tal habilidad. Cuando el héroe aterrizó en los rieles, el erizo le dijo que el dragón podía convertir su cuerpo en vapor. Cole pidió avisar sobre esto con antelación la próxima vez. Cuando el vapor se transforma en pequeños dragones, llamados legión, se denomina proceso inverso. Ahora el héroe comprendió que no era fácil lidiar con estos pequeños dragones. El juguete explicó que dado que el dragón apareció antes, significaba que el héroe podía cambiar el futuro. El héroe usó la aceleración para esquivar ataques y explosiones. Al menos los pequeños dragones no se evaporaron cuando los atacó. Era necesario luchar contra ellos y buscar una oportunidad para atacar al dragón. El héroe blandió su espada con todas sus fuerzas, intentando derribar tantos dragones pequeños como fuera posible. El erizo se sorprendió al descubrir que el héroe había destruido a todos los pequeños dragones y su nivel había aumentado en 3. En el momento en que los pequeños monstruos salieron corriendo, el verdadero dragón escupió llamas. Voló directamente hacia nuestro héroe. En el lugar del impacto se produjo una auténtica explosión de fuego. Pero el héroe logró volar. Gastó mucha energía en esos dragones. A este ritmo podría haber perdido. Ahora tendrá que esperar unos minutos antes de poder atacar de nuevo. El dragón finalmente voló aún más alto, y ahora los ataques del héroe no podían alcanzarlo. No supo qué hacer por un tiempo, pero finalmente vio los cables y se le ocurrió una idea. El niño agarró su juguete de peluche, lo arrastró, diciéndole que simplemente lo necesitaba. El erizo dijo que por muy alto que llegara el héroe, nunca podría alcanzar al dragón. Cole lo sabía, así que simplemente tomó un animal de peluche y se lo arrojó al dragón. Al momento siguiente, utilizó la cadena mágica de parada del espacio-tiempo. El héroe saltó sobre el juguete, se impulsó y voló directamente hacia el dragón. Esta vez definitivamente no pudo dejar que se evaporara y utilizó la cadena de parada. No tuvo fuerzas para sujetar al dragón por más de un par de segundos, pero fue suficiente. El héroe voló directamente hacia el dragón y le atravesó el corazón. El dragón derrotado gritó furiosamente. Al momento siguiente ya estaba tendido en el suelo sobre su propia sangre. El erizo estaba claramente descontento porque el héroe lo había usado como trampolín, pero aún así el héroe recibió buenas estadísticas y el colmillo del dragón del caos. También obtuvo una habilidad pasiva de mago de nivel 2 y un aumento potencial de más 50%. El erizo se sorprendió de cómo el héroe logró evitar un terrible desastre. Uno de los estudiantes denunció el incidente en ese momento, y sería malo si alguien se enterara. Un poco más tarde, el héroe ya estaba sentado en casa con su juguete y le preguntó si había comido algo. El erizo solo suspiró con resentimiento. Dijo que los juguetes de peluche del príncipe no se pueden comer. Y el chico encendió su cerebro y se dio cuenta de que los juguetes de peluche no pueden hablar en absoluto. Casi se olvidó de hacer el ritual antes de la cena. Así que fue a la foto y puso la leche en una taza allí. El erizo decidió no contarle lo que le pasó a su hermana Rilla y mantener todo en secreto. Todavía era demasiado pronto para que él lo supiera. Le contaría todo cuando se convirtiera en un buen mago. El erizo llamó al héroe y le dijo que su espada se estaba cayendo a pedazos y ya no podía repararse, y que ahora era el momento. Le pidió al héroe que no fuera a la escuela mañana para poder fabricarle una nueva arma. Al día siguiente, el héroe ya estaba cerca del gremio de aventureros. No podía creer que no tuviera nada que hacer en este edificio. Cole se acercó al mostrador de recepción y dijo que había limpiado la mazmorra y necesitaba verificar los resultados con ella. Le entregó una tarjeta a la niña
y ella pensó que parecía débil e inepto. Pero aún así, tomó el mapa y lo introdujo en la búsqueda. La niña explicó que era necesario confirmar su identidad. Le pidió que pusiera la mano sobre el panel. Tan pronto como el chico puso su mano sobre el panel, ella vio que había subido del nivel E al nivel C en solo un día, lo que la sorprendió. El héroe odiaba que esto sucediera porque no podía atraer la atención hacia sí mismo. Finalmente, utilizó el rebobinado físico para borrar toda evidencia. Le preguntó a la niña con fingida sorpresa en el rostro si todo estaba bien. Ella le devolvió la tarjeta, pensando que todo esto era muy extraño. Mientras Cole se alejaba, le preguntó a Erizo si deberían haber cambiado el futuro lo menos posible. Finalmente llegaron a la habitación, pero a nadie de rango inferior se le permitió entrar. Y el erizo le dijo que no le hiciera caso, que todavía podrían pasar. Al momento siguiente, el peluche ya se había convertido en una carta que había que llevar al escáner. Había una seguridad muy estricta allí, pero aún así funcionó y el héroe pudo entrar. Cuando Cole entró, vio que había otra persona allí que le pidió que no tocara nada. La carta explicaba que esto no era un viaje, que simplemente necesitaban fabricar una nueva arma. Era el jefe del laboratorio de producción de armas. Preguntó si el rango de nuestro héroe era superior al A. No podía deshacerse de la sensación de que era un estudiante no superior al rango F. En lugar de responder, el héroe le mostró un material muy raro y le pidió que fabricara un arma con él. Lo miró y se sorprendió de que este material realmente no fuera malo. Al momento siguiente, un dispositivo de alta tecnología creció ante los ojos del héroe. El análisis del material que trajo el héroe faltaba en los archivos del gremio, por lo que el chico solo quería aprovechar la oportunidad para estudiar el material. La carta sugería que, como el héroe nunca había creado un arma, debería enseñarle. En la academia solo era posible estudiar fabricación de armas de rango B y superior. Primero, era necesario decidir qué arma mejoraría el héroe. Para él, debería ser su espada. A continuación, tenían que elegir el atributo con el que querían mejorar el arma. La espada del héroe era de rango F, por lo que solo podían usar un atributo. Luego tuvieron que elegir un material, porque había diferentes grupos de materiales. En algunos casos, incluso podría ser posible conectar dos espadas. El héroe pensó en ello y ahora comprendió exactamente las palabras de la carta. Después de seleccionar los materiales y demás cosas, se abría una ventana en la que había que colocar el material. Una vez enviada la espada, el tiempo de espera debía ser de 3 años. Pero la carta no podía esperar tanto tiempo, por lo que aceleró el proceso y al momento siguiente el héroe ya tenía un arma en sus manos. Cuando entró el inspector se quedó en shock. No podía comprender lo que había sucedido, y el tipo se apresuró a salir de aquella habitación lo más rápido posible. En la calle la gente ya discutía sobre el incidente del dragón. Pensaron que algún novato lo mató tan rápido que no podían imaginar qué tipo de persona era. Si su identidad fuera revelada, los clanes famosos harían todo lo posible para atraerlo hacia ellos. El héroe comprendió que las cosas irían mal si hablaban de él. El erizo sugirió disfrutar este día y probar la nueva espada del héroe. Le sugirió ir a donde vive la bestia sagrada Cerbero. De repente, Shaya, que se acercaba a él, llamó al tipo. Dijo con lágrimas en los ojos que gracias a Dios estaba vivo. Le dijeron que el monstruo que atacó la escuela voló tras él. Ella gritó entre lágrimas que estaba muy preocupada. Shaya explicó cómo llegó como representante para solicitar un recorrido tutorial por la mazmorra. El héroe recordó que ella era una de las mejores magas de las clases superiores. El chico tímidamente dijo que se disculpaba por haberla preocupado. Ella vio un erizo de peluche en su mochila y lo agarró para examinarlo. La abrazó y le dijo que el juguete olía exactamente como Cole. El héroe se ofreció a llevarse este juguete por un par de días si le gustaba tanto. Literalmente al día siguiente el héroe ya había tomado el juguete y estaba muy descontento con las acciones del tipo. Dijo que no era eso, porque vio a un amigo de la infancia que perdió hace 10 años. Un tipo desconocido estaba observando todo esto. Dijo que el héroe sería su próximo objetivo. En ese momento, el vicepresidente del consejo estudiantil llamó al chico y le preguntó si definitivamente no sabía nada sobre este incidente. Anteayer, cuando el dragón atacó la escuela después de clase, todos lo vieron correr en la misma dirección. El héroe se frotó la cabeza y dijo que luego cambió de tema y comenzó a perseguir a otro estudiante. La muchacha le preguntó al chico si conocía a ese estudiante, y él meneó la cabeza y dijo que solo estaba pensando en cómo escapar. La vicepresidenta simplemente se ajustó las gafas y dijo que ahora todo estaba claro para ella. El chico aprovechó el momento y salió rápidamente de su oficina. No entendía por qué sospechaban de él.
El erizo sacó una tableta y mostró un vídeo en el que se veía claramente que unos estudiantes habían matado a un dragón. Lamentablemente no pudieron eliminar este vídeo por arte de magia. Cuando el niño entró al aula, todos le prestaron atención. Todos lo habían evitado antes, pero ahora todo era diferente. Habían demasiados ojos puestos en él hoy. De repente, Shaya corrió hacia él y le dijo que tenía que tener cuidado. Ron Sprouse, estudiante de tercer grado y presidente del cuerpo estudiantil, se acercó a él y le dijo que se haría cargo de todo. Se presentó diciendo que era un mago genio al que nadie podía superar en el ranking. Estaba allí para desafiar al héroe a un duelo mágico. Pero antes, el héroe se consideraba solo un perdedor que destruyó el dispositivo para medir las habilidades de los magos. El héroe tampoco entendía cómo este tipo sabía todo sobre él. Pero el chico dijo que, para ser honesto, él también una vez derrotó a un dragón por su cuenta. Iba a tener un duelo mágico para descubrir quién era más adecuado para el título de cazador de dragones. Un duelo mágico es una forma especial de prueba sancionada y realizada por la agencia entre estudiantes para evaluar sus habilidades. Con base en los resultados del duelo, se elabora una calificación de los estudiantes. A los mejores estudiantes se les garantiza un privilegio. La única regla del duelo es no usar magia que pueda provocar la muerte, heridas graves o daño permanente. Los contendientes para el duelo son elegidos por el bando con menor rango, pero tienen derecho a nominar a un oponente con mayor rango. Una persona de rango superior no puede rechazar una invitación a un duelo, pero una persona de rango inferior puede rechazar este duelo. El héroe nunca en su vida aceptaría un desafío a duelo por parte de un estudiante que ocupa el primer lugar en la escuela. El chico se acercó a Shaya y le dijo que debería prestar más atención a su círculo social. Le dijo que la próxima vez, en una lección privada, le enseñaría cómo unirse correctamente al consejo de la corte. La niña se sintió triste, pero de todos modos le dio las gracias. El tipo no pudo soportarlo y se levantó de su asiento, aceptando un duelo. Pero en ese caso, el héroe también puso una condición. El perdedor debía ser expulsado de la escuela. Ron, a su vez, aceptó felizmente. Ya había anticipado la victoria desde el principio. Mientras cenaban, el erizo dijo que el héroe se parecía cada vez más a él. Advirtió que Sprouse era muy fuerte. El juguete de peluche dijo que se convertiría en el director de la rama del gremio y que crearía muchos hechizos nuevos con el elemento fuego. Y también en el futuro se convertirá en uno de los 7 sabios. Utilizará su posición para explotar a las mujeres bajo su mando. Sin embargo, era bueno dirigiendo a la gente. Y estaba tan seguro de que los héroes cazadores de dragones probablemente lo eran por lo que le dijeron sus subordinados. Ron también tenía razones para llamarse un mago genio. El juguete sugirió mirar los indicadores del héroe. El erizo los miró y explicó que el héroe había crecido mucho, pero era 10 veces más fuerte. El héroe no entendía cómo podía haber una diferencia tan grande. En ese momento escuchó un llanto. Una de las niñas le decía a la otra que no podía. Ella no entendía por qué ahora no podía usar magia en absoluto. Otra niña intentó sujetarla y dijo que era bastante buena con su varita. La niña estaba muy preocupada. Pensaba que ahora lo único que podía hacer era ir a las clases particulares de Ron en su casa. El héroe no pudo permitir que esto sucediera y fue directo hacia las chicas, llamándolas. Explicó que no era necesario acudir a esas clases particulares porque él mismo se iba a encargar de ello. Le pidió a la niña que no se moviera y se concentró en ella. En su cuerpo, la magia parecía quemaduras. El flujo de magia se había detenido debido a algún hechizo que estaba claramente por encima de su nivel, en cuyo caso era necesario eliminar la raíz del problema. El héroe le pidió a la niña que no tuviera miedo y dirigió los rayos hacia ella. Después de eso, la segunda chica le bloqueó el camino y él le pidió que intentara usar su magia. Al momento siguiente, la niña conjuró su poder y se dio cuenta de que su magia había regresado a ella. La segunda chica incluso notó que su amiga se había vuelto más fuerte que antes. El estudiante no sabía cómo agradecer a nuestro héroe. Ella sonrió felizmente y dijo que ahora no tendría que acudir a Ron. Cuando el héroe regresó a casa, le dijo al erizo que definitivamente debía alcanzarlo en términos de rendimiento. El erizo sabía perfectamente que el héroe le preguntaría sobre esto, así que dijo que ya había encontrado una de las mazmorras. La recompensa fue una cantidad colosal de experiencia. El héroe pensó que ahora tendría que luchar por todos los monstruos, y ahora claramente eran unos cuantos, rodeaban al héroe. El animal de peluche le explicó a Cole que no debía dejar escapar a ninguno de ellos. Una hora después, en la mazmorra de rango B, los otros estudiantes estaban luchando contra monstruos.
Uno de los magos lanzó una corriente de llamas hacia los monstruos. Pero esto no fue suficiente, ya que sus ataques no funcionaron en absoluto. El monstruo apuntó al pobre hombre, dispuesto a matarlo, pero en ese momento apareció nuestro héroe y golpeó al caballero en la espalda. Los chicos se salvaron en ese momento. Ni siquiera sabían cómo agradecerle a nuestro héroe. Explicó que habían muchos monstruos apareciendo en esta mazmorra y que probablemente sería mejor que se fueran. El héroe explicó que tendría que distraer a estos monstruos mientras esos tipos huían. Cuando los chicos se fueron, Erizo le dijo al héroe que terminara lo más rápido que pudiera y subiera su nivel. Después de estas palabras, el héroe se lanzó inmediatamente al ataque, derribando un monstruo tras otro. Estos monstruos dieron la mayor cantidad de experiencia de todos los que había en el laberinto de cristal. Sin embargo, este no era un oponente fácil para Cole. Su arma, la espada del caos, estaba imbuida del elemento del rayo. Esto debería haber ayudado al héroe en cualquier caso. El tipo no iba a dejar ni un solo monstruo atrás. Finalmente, entre todos los demás monstruos, apareció el general del cristal oscuro. Chocaron espadas y el héroe pensó que no debía temer su fuerza. Iba a utilizar las propiedades especiales de la espada. El erizo explicó que los principios de la magia del espacio-tiempo difieren de la magia ordinaria. No estaba relacionado con habilidades mágicas. Utiliza un cierto factor que controla el flujo del tiempo en el mundo. El peluche explicó que en situaciones extremas la información se recuerda mejor. El héroe utilizó las cadenas de detención y las dirigió hacia el resto de los caballeros. El erizo explicó que como es un mago del espacio y el tiempo, debe estar siempre atento al cronofactor. Él utilizó la detención del tiempo. Al momento siguiente, dirigió toda su magia destructiva hacia este jefe. Finalmente fue derrotado y el erizo lo alabó. Pensó que el héroe podría incluso ser más talentoso que él, ya que lanzó el cronorayo. Finalmente, el último de los caballeros fue derrotado. El siguiente objetivo no tardó en aparecer, ya que apareció el jefe principal, la bestia sagrada Cerberus. El héroe tenía dolor de cabeza y el erizo dijo que era el resultado del uso prolongado de magia. También dijo que este monstruo, a diferencia de otros, tiene honor y dignidad. Como solían decir, esta bestia mágica tenía alma de samurái. El erizo le ofreció beber una botella, tras lo cual el héroe supuestamente se sentiría mejor. El erizo también dijo que Cerbero tenía una vieja herida en su lado derecho, a la que debía apuntar. El héroe volvió a sentir su aura aterradora. Durante todo este tiempo, Cerberus estuvo esperando a un héroe. En su lado derecho, el héroe notó una herida. Al momento siguiente, Cerberus ya había atacado a Cole y hundido sus dientes en su espada. Pero no lo rompió, ya que el héroe logró saltar, pero la espada quedó en los dientes de Cerbero. El héroe esquivó sus ataques lo mejor que pudo. Cerbero en ese momento agitó su espada pero no pudo destruirla. Mientras tanto, el héroe tomó y curó su segunda herida. Le pagó por esperarlo hasta que se recuperó. Dijo que la bondad debe ser devuelta incluso a los monstruos. Cerbero, a su vez, devolvió la espada del héroe para que la batalla fuera justa. Pero el héroe no necesitaba una espada. Preparó sus puños y dijo que no era para subir de nivel. En ese momento el erizo no entendía en absoluto lo que estaba pasando. Cerberus también utilizó un rayo en este punto, y atacó al héroe, pero este logró esquivarlo y saltar hacia un lado. Saltó hacia Cerberus y le dio un puñetazo en plena cara. Al momento siguiente, otra cabeza de Cerbero agarró al héroe de la mano. Lo arrojó con fuerza contra la pared. El héroe aterrizó, creando una grieta en la pared. Necesitaba prepararse rápidamente. Al momento siguiente, todas las cabezas de Cerberus estaban listas para atacar al héroe. Pero volvió a golpear a Cerbero en la cara con el puño y este se dio la vuelta. Esperaba sinceramente que su cuerpo pudiera resistir tales ataques. En ese momento, Cerbero atacó sin piedad al héroe con sus garras. Pero él, a su vez, también agitó los puños. Saltó del suelo y aterrizó sus pies justo sobre Cerbero. Al momento siguiente la bestia ya estaba derrotada. Pero el héroe no duró mucho, pues perdió el conocimiento y al cabo de un rato se despertó, y el erizo lo miró con ansiedad. Su nivel ha mejorado mucho, pero al mismo tiempo vio que Cerbero se acercaba a él. El héroe extendió la mano y acarició al perro. El erizo explicó que le gustó. Nunca hubiera pensado que todo resultaría así, pero el héroe recibió la recompensa, por lo que deberían estar agradecidos por ello. Ahora el héroe había convocado a la bestia sagrada Cerbero, pero aún tenían que hacer un contrato. Si le diera mi sangre, le serviría. Entonces el héroe hizo un corte y extendió su dedo ensangrentado hacia Cerbero. Ahora podría convocarlo en cualquier momento.
Los estudiantes de la escuela todavía susurraban sobre el héroe. Shaya lo saludó con preocupación y no entendía dónde estaba ni qué le estaba pasando. El héroe explicó que simplemente estaba entrenando específicamente para el duelo. La niña no entendía qué era lo que lo hacía verse tan mal ahora. Se preguntó si este era el Cole que siempre había conocido. Ron ya estaba encontrándose con ambos en el pasillo. Dijo que el duelo tendrá lugar hoy después de la escuela. También preguntó si el héroe había olvidado sus estúpidas condiciones. Pero el héroe respondió que no lo había olvidado y que, en cualquier caso, el perdedor tendría que ser expulsado. Sin embargo, Ron estaba aburrido, por lo que ofreció apostar 100 millones de créditos. El erizo se dio cuenta de que estaba utilizando a los otros estudiantes para que Cole no pudiera negarse. Ron iba a quitarle todo a nuestro héroe y convertirlo en su esclavo. Pero el héroe dijo tranquilamente que estaba de acuerdo con 100 millones. Entonces Ron se dio la vuelta y se alejó, diciendo al final que Shaya había tomado el lado equivocado. Cole, a su vez, consoló a la niña y le dijo que nunca perdería contra ella. Después de clases, una sorpresa inesperada esperaba al héroe. Los secuaces de Ron ya lo estaban esperando en el pasillo. Explicaron que a cada uno de ellos le habían prometido 1 millón de créditos por vencerlo. Dijeron burlonamente que ni siquiera las lágrimas le ayudarían. Pero Cole dijo que estaba contento de estar usando viejos trucos para los que claramente había estado entrenando. Ahora podría vencerlo sin remordimientos. Uno de los líderes no pudo soportarlo y se abalanzó con una espada directamente hacia nuestro héroe. Pero antes de que pudiera hacer algo, Cole ya le había agarrado la cara. Lo arrojó con fuerza al suelo. Mientras tanto, en el estadio, Ron decía que el cazador de dragones había dicho tantas palabras, pero al final ni siquiera vino. Se volvió hacia el juez y le sugirió que si Cole no aparecía en un minuto, automáticamente se convertiría en el ganador. Uno de los chicos sugirió que el tipo era un verdadero tonto por ir en contra del propio Ron. El villano pensó que sus sirvientes probablemente ya habían acabado con el héroe. Pero no iba a ser así, porque al momento siguiente le explicaron que el héroe había aparecido y Ron se dio la vuelta. No entendía qué hacía el héroe allí, pero dijo que en realidad estaban teniendo un duelo. Cole dejó una pila de estudiantes heridos en el pasillo. El héroe pidió dar la señal para empezar. Ron no sabía cómo lo hizo el chico, pero él personalmente lo detendría aquí y ahora. No se contuvo y utilizó magia de fuego. El peluche le dijo que comenzaría con el hechizo de fuego Hellfire y que era una magia de alto nivel. Ron puso todo en este hechizo, y si hubiera alcanzado al héroe, este habría muerto inmediatamente. Las balas de fuego se curvaron por el paso del tiempo a medida que se movían. El héroe vio tanto su posición pasada como dónde estaría en un segundo. Por eso lo esquivó con facilidad, mientras que Ron pensó que era imposible. Vio que ni siquiera su doble ataque funcionó. El héroe tampoco iba a rendirse. Utilizó el rayo crono y lo dirigió directamente hacia Ron. El tipo fue arrojado directamente al suelo. Ninguno de los presentes en las gradas comprendía de qué tipo de equipo se trataba. La propia Shaya estaba increíblemente feliz por nuestro héroe. Ella sabía que su examiga había cambiado. El héroe solo asumió que Ron iba a resistirse, y él estaba fuera de sí de ira, y lo atacó otra vez. Este ya era un puño de dragón de fuego. El ataque tenía una temperatura de llama de 3000 grados, pero el héroe simplemente atrapó el puño de Ron. Ron iba a destruir todo lo que tocara, incluido al héroe. Pero no funcionó, porque el héroe fácilmente lo volteó y cayó al suelo nuevamente. Reunió toda su magia en su puño y estaba a punto de golpear al villano, pero en lugar de eso golpeó el suelo junto a él. El hombre explicó que simplemente apagó el incendio. En el último momento, Ron todavía intentó morder al héroe, diciéndole que perdería de todos modos. El villano se volvió hacia sus compañeros de tribu y pensó que sabían qué hacer. El público comenzó a transferir sus poderes a Ron y a mejorar su magia. Una violación tan evidente de las reglas resultaba incluso divertida. Era una técnica secreta realmente invencible. Justo ante los ojos del héroe, Ron se convirtió en la encarnación de un demonio de fuego. Lanzó llamas directamente hacia el héroe y este tuvo que esquivarlas. Intentó usar el rayo crono, pero no causó ningún daño al demonio. Corrió tan lejos que ya se había estrellado en un callejón sin salida y no tenía a dónde correr. A medida que pasaba el tiempo, algo extraño también le estaba sucediendo a él. Era como si hubiera algún tipo de agujero en el monstruo. El erizo se dio cuenta de que ahora no tenía otra opción, ya que el héroe tenía que usar un juguete de peluche. Lo lanzó hacia arriba y usó la cadena de parada. Después de esto, el héroe saltó nuevamente sobre su juguete y se impulsó desde él. Voló directamente a la cabeza del terrible monstruo. Vio una verdadera ruptura en el flujo del tiempo. Al momento siguiente,
Ya estaba blandiendo su espada para golpear al monstruo. Lo cortó en dos partes iguales y saltó al suelo. Ron no podía entender lo que estaba pasando ahora. Era imposible. Mientras lo apoyaran, el monstruo tenía que aparecer una y otra vez. Ron no entendía entonces por qué no aparecía en ese momento. Él definitivamente no conocía tal magia y comenzó a enfurecerse. Y en ese momento el héroe lo golpeó en el plexo solar. En ese momento nuestro héroe fue declarado ganador. Después de la pelea, todos se reunieron en la mesa festiva y Shaya dijo que ahora podían comenzar. Todos felicitaron a Cole por su victoria en el duelo. El chico agradeció tímidamente a las chicas. Una de las niñas dijo que era como si le hubieran quitado un peso de encima y que estaba contenta de que Ron hubiera dejado la escuela. Trataba a todos como su propiedad y trataba de solucionar todo con dinero. Incluso a Shaya le dijeron que un poco más y caería en sus garras. Las chicas también le preguntaron al chico qué pasó con esos 100 millones de créditos. Les dijo que lo había olvidado por completo y no lo podían creer. El chico explicó que no estaba buscando dinero. Las chicas también tenían curiosidad por saber qué estaba pasando con Shaya. Lo miraron con curiosidad y querían saber qué estaba pasando entre ellos, si estaban saliendo. El héroe finalmente se avergonzó y dejó en claro que se alejaría por un rato y caminó hacia el baño. Discutieron cómo el héroe se había convertido en una especie de adulto. Hasta hacía poco estaba tan silencioso como un ratón y tan bajo como la hierba. Shaya pensó que desde ese día el héroe siempre la ayudaría. Ella estaba segura de que siempre sería así. Incluso tenían un secreto que guardaban entre ellos. Mientras el chico estaba en el baño, Shaya le escribió y le dijo que lamentaba mucho que las chicas hubieran llegado tan lejos con sus preguntas. Esto solo le hizo sonreír. Su vida no había sido tan brillante desde hacía mucho tiempo. Pensó que esto nunca volvería a suceder. En ese momento, Erizo lo llamó y le dijo que tenía información urgente. Decidió contarle al héroe la verdadera razón por la que estaba allí. Al momento siguiente ya estaba dejando claro que su hermana menor estaba realmente viva. El héroe intentó objetar, diciendo que Rilla había muerto hacía mucho tiempo. El erizo dijo que no estaba en este mundo, por lo que tenía que prepararse lo antes posible para salvarla. Un día, la hermana menor de Cole corrió hacia él con una bufanda para mostrársela. Parecía muy cálido, y su hermana pequeña se jactó de haberlo hecho todo ella misma. Ella le tejió una bufanda y se la entregó a nuestro héroe. La niña envolvió la bufanda alrededor del cuello de Cole. Se veía muy acogedor en él. Ella explicó que sería un verdadero regalo de Navidad para él. La muchacha tenía previsto celebrar una fiesta con él al día siguiente, cuando regresara del concierto. El hermano se lo prometió, pero desgraciadamente no pudo cumplir su promesa, ya que a la mañana siguiente el avión con Rilla y sus padres se estrelló. Orosis, ya en casa, Erizo le explicó al héroe que tendría que emprender una búsqueda en la que no podría fallar. Sin embargo, Cole no entendía cómo su hermana podía estar viva. Según Erizo, no entendió en absoluto lo que ocurrió en el avión. Explicó que ese día se abrió un agujero en el espacio-tiempo en el cielo. Este agujero interrumpió el campo gravitatorio y, desgraciadamente, el avión volaba cerca. El piloto perdió el control del avión debido al campo de gravedad y el avión pronto se estrelló. El erizo dijo que nadie sobrevivió, pero el cuerpo de su hermana nunca fue encontrado. En otras palabras, Rilla cayó en un agujero espacio-temporal. Este agujero conducía a la brecha entre mundos, donde el tiempo y el espacio no obedecen las reglas de este mundo. Aunque habían pasado muchos años en este mundo, para ella había sido menos de un segundo. Y cuando el agujero del espacio-tiempo se abra de nuevo, su hermana regresará a este mundo. El erizo dijo que en el futuro encontró el punto donde los mundos se cruzan, pero ya era demasiado tarde. El héroe entendió todo. Le preguntó al peluche dónde debía aparecer el agujero en el espacio-tiempo. El erizo dijo que esto sucedería muy por encima del piso superior de la mazmorra de la fortaleza celestial. Al día siguiente ya estaban mirando esta torre, y Josh dijo que nunca hubiera pensado que el héroe compraría todos esos objetos extraños en la tienda del aventurero. El héroe explicó que todo esto fue gracias a la enorme cantidad de dinero que recibió por el laberinto de cristal. En 24 horas, el agujero del espacio-tiempo se abrirá de nuevo a 2.300 metros sobre el piso superior de la fortaleza celestial. De allí debía aparecer la hermana de nuestro héroe. Y si no llega a tiempo, se caerá y se romperá. El héroe iba a salvarla a cualquier precio. A la entrada de la torre le esperaban unos soldados que le dijeron que en la plataforma de observación había aparecido una puerta que daba a la mazmorra y que la entrada estaba prohibida. Por eso el héroe decidió rodearlo y escalarlo saltando. En la plataforma superior vieron a Kai.
El erizo explicó que no era más que un problema. Ahora él era el jefe del gremio, testarudo y demasiado serio y estirado. El erizo dijo que revisaría toda el área frente a la puerta y esperaría a que la situación cambiara. Pero el héroe no tuvo tiempo para eso, así que entró y se encontró detrás de uno de los soldados. Al momento siguiente ya lo había apagado y también utilizó el rebobinado físico para dejar la ventana completa nuevamente. Uno de los soldados se acercó a Kai y le dijo que lo había comprobado y resultó que había algo. Kai ordenó a sus soldados que lo siguieran para comprobar toda la situación. De hecho, era el propio Cole, vestido con uniforme de soldado, por lo que pudieron llegar hasta la puerta. Al momento siguiente se encontró en otro mundo, al revés. Bajar los escalones de la fortaleza celestial significaba ascender. Erizo explicó que la temática de la mazmorra y lo oculto será que será atacado por zombies y fantasmas. El héroe pensó que en tal situación sería muy difícil para él como espadachín. De repente, un espíritu con una capa apareció justo frente a él. El héroe lo cortó fácilmente y corrió hacia adelante. Mató a un monstruo tras otro. Pero el erizo dijo que en esta mazmorra hay un jefe fuerte que no se puede evitar. A Cole le quedaban 20 horas. No podía perder el tiempo en pequeñas batallas. En ese momento, los zombies comenzaron a venir hacia él directamente desde el mapa. Llamó a Cerbero y le dijo que no tenían tiempo, que necesitaban destruir tantos enemigos como fuera posible y rápidamente. Erizo explicó que los ataques de Cerbero están inherentemente dotados de la propiedad de la santidad. En cualquier caso, tenían que seguir moviéndose. Al final, se formó una nube roja en algún lugar arriba. Erizo explicó que los jefes aparecen cada 20 pisos. De repente, una especie de carro infernal comenzó a descender del cielo. De allí aparecieron 3 jefes no muertos de alto rango, todos ellos nobles caídos. Pero para el héroe no importaba. Si ni siquiera podía derrotarlos, entonces, ¿cómo iba a salvar a su hermana? Comenzaron a atacar a los 3 a la vez, y el héroe ordenó al erizo que se escondiera. Él utilizó el ojo del tiempo y vio a tiempo cómo iban a atacar. El propio héroe, con ganas de venganza, se lanzó al ataque y fue el primero en atacar a la noble. También intentaron asustarlo y atacarlo con un rayo. El héroe estaba en una excelente posición. El tipo estaba a la distancia perfecta de ellos y utilizó la explosión. En ese momento, los monstruos fueron destruidos. El erizo explicó que dichos objetos se vuelven explosivos cuando una corriente eléctrica pasa a través de ellos. Pero eso no fue todo. Solo destruyó sus cuerpos físicos. Ahora regresaron en forma de fantasmas. Era casi imposible dañar a monstruos de este tipo con ataques físicos. Pero esto también expuso su vulnerabilidad. Por lo que el héroe utilizó el meteorito del caos. Cuando los monstruos fueron destruidos, otro pasaje con una escalera se abrió frente al héroe. Pensó en su hermana y dijo que su hermano mayor definitivamente la salvaría. Uno de los 5 jefes de Lamia, la reina muerta, fue destruida por Cerberus. El héroe lo elogió y el perro incluso le lamió la mejilla. Solo quedaban 3 jefes y se detuvieron cerca de uno de los enormes muros. El erizo le sugirió al héroe activar el ojo del tiempo y mirar la pared para ver. El tipo apuntó y vio una habitación oculta. El erizo explicó que en su tiempo, esta mazmorra desapareció antes de que nadie pudiera entrar en ella. Pero parece que en este momento fue posible pasarlo. Por lo que el juguete nuevamente se convirtió en una letra que debía insertarse en la pared. Ante el héroe se abrió un enorme pasaje hacia la sala. Estos cristales eran como una habitación cerrada que le otorgaba al héroe un gran poder. El erizo explicó que ahora tiene una repetición del avatar, que definitivamente debe probar en la batalla. El siguiente jefe fue el zombie Beelzebub. Era un monstruo volador que escupe un líquido que derrite todo a su paso, y además tiene la capacidad de regenerarse. El tipo usó magia espacio-temporal para repetir el avatar, y también utilizó la aceleración para lanzarse frente al monstruo. La clonación creó un clon de él del pasado, que reemplaza temporalmente al héroe del futuro. El héroe utilizó meteoritos para atacar a la bestia desde todos los lados. Varios rayos impactaron a este monstruo a la vez. El erizo dijo que ahora Cole puede llamarse ninja después de derrotar a este jefe. De repente la cabeza del héroe empezó a dolerle y cayó al suelo. Hace 3 años mi hermana le rogó a mi hermano que le diera algo. Le dijo que se esforzaría mucho y que no se rendiría a mitad de camino. Él le preguntó si realmente quería bailar, y la chica felizmente dijo que eso era exactamente lo que quería. Cole cedió y le dijo que eligiera algunos zapatos que le gustaran y se los mostrara. La niña estaba muy feliz. Al día siguiente ya estaba bailando en el ballet. Su hermano la saludaba desde cerca, preocupado por ella.
Las otras chicas pensaron que era realmente genial cuando un hermano mayor te apoya en todo. Después del entrenamiento caminaron juntos a casa y la niña dijo lo mucho que disfrutaba bailando. Dijo que el ballet es muy difícil, pero que lo intentará. De repente la niña se detuvo y dijo que los zapatos y las lecciones probablemente eran muy caros. Desde que mamá y papá se fueron, él pagó todo con su propio dinero. Pero el chico dijo que todo estaba bien y que no debía preocuparse, que estaba contento de que ella hubiera encontrado lo que quería hacer. La hermanita corrió hacia su hermano entre lágrimas y le dijo que lo amaba mucho. Cole finalmente recuperó la conciencia y se dio cuenta de que se había desmayado porque había usado demasiada energía. Supuso que si usaba el elixir de alto rango que compró en la tienda del gremio, le ayudaría. Todas las heridas del héroe ya habían sanado, pero no podía hacer nada frente a su cansancio emocional. Solo les quedaban 5 horas y el héroe pensó que, pasara lo que pasara, tenía que llevar a la niña nuevamente al ballet. De los 5 jefes solo queda uno y después aparecerá el jefe final. Pero a este ritmo el héroe no durará mucho. El siguiente jefe fue el ácido rey momia. El chico decidió usar magia espacio-temporal y rayos de gravedad. Pero sus fuerzas se estaban agotando. Quedaba poco tiempo y solo quedaban 3 horas. Necesitaban ir más allá, al piso superior. El erizo explicó que ahora era el momento de luchar contra el jefe de la mazmorra. Este era el jefe principal, el dios del inframundo del destripador de almas. El erizo dijo que este monstruo ni siquiera está en los archivos de su mundo. El esqueleto explicó que venir allí solo debía admitir que era loable. Se presentó como el dios del inframundo y sugirió que empezáramos a regocijarnos porque utiliza el arma más letal. Esta arma era una guadaña sagrada que ordenaba maldiciones. Fue utilizado por magos e ilusionistas de alto rango. Pero al héroe no le importó. Inmediatamente encontró su punto débil. Cole usó su impulso para acercarse a él. El esqueleto a su vez blandió su guadaña para contraatacar. En ese momento, el héroe utilizó la cadena de parada para encadenarse. Pero una maldición de este tipo no debió haber funcionado en Dios. Dios fácilmente cortó todas las cadenas. Se sorprendió de cómo el niño pudo esquivar la guadaña sagrada 2 veces. Sin embargo, al final simplemente lo llamó una forma inferior de vida, que tenía que arrastrarse en lugar de volar. El monstruo usó la dimensión maldita. De repente todo se puso patas arriba y el mundo volvió a ponerse patas arriba. Fue como si el suelo empezara a caer en algún lugar del espacio. Las cosas iban mal. No era fácil para el héroe subir al 100º piso, y ahora se estaba cayendo. El esqueleto dijo que el héroe ya no podría moverse con tanta facilidad. Usó nuevamente su guadaña maldita y el héroe intentó esquivarla. Se dio cuenta de que allí había otra pared y hundió su espada en ella para sujetarse. Toda la caída fue en realidad magia y una ilusión. El héroe se dio cuenta de que estaba atrapado y no sabía cómo revertir esta maldición. En ese momento, el esqueleto soltó una especie de vapor rosado de su boca. Este humo rosado capturó la pierna del chico. El esqueleto explicó que este sería su último experimento. La ira del muerto debía destruirlo. El héroe comprendió que necesitaba salir de allí urgentemente. En ese momento el esqueleto blandió su guadaña y el héroe se preguntó si así era como debía terminar. Recordó que su hermana lo había llamado. En el último momento, alguien utilizó la cadena de parada. Esta cadena fue utilizada por el erizo que ahora colgaba frente a él. Dijo que esta era su última oportunidad, y al momento siguiente ya se había transformado en un hombre con una capa. El hombre explicó que sería malo si el héroe muriera ahora por su culpa. Cole notó que era como si el tiempo hubiera retrocedido. De repente se encontró libre en el suelo. El esqueleto explicó que de todos modos la cantidad no le serviría de nada, y recurrió a su mejor experimento. En ese momento, el juguete que se había convertido en hombre explicó que ahora podía crear monstruos de rango A+. Le pidió a Cole que se levantara porque él se ocuparía de las cosas pequeñas mientras él tenía que lidiar con los desgarradores de almas. Tenía el rango de un dios y era increíblemente fuerte. El hombre le dijo que no se preocupara, ya que el héroe ya había aprendido a controlar la magia del espacio y el tiempo. Hordas de monstruos se abalanzaron sobre los dos tipos. En ese momento, el héroe corrió en dirección opuesta al hombre. Se dirigió directamente hacia el esqueleto. Pero Dios usó la dimensión maldita en ese momento, y después de eso inmediatamente soltó su humo rosado. No tenía sentido atacar por detrás. Su punto débil era una costura abierta en el tejido y el tiempo en la zona del corazón. Al momento siguiente, el esqueleto utilizó el filo de la maldición. Hirió gravemente al héroe y creó una reproducción del avatar. Cole no se rindió y se abalanzó directamente sobre el esqueleto con un agarre feroz.
El héroe comprendió que su punto débil estaba en su corazón y trató de llegar allí. Pero de repente se dio cuenta de que el esqueleto no tenía corazón. Al momento siguiente, el esqueleto lo golpeó de nuevo y cortó al joven por la mitad. Dios dijo que una de las características distintivas del Dios del inframundo es un punto débil falso. Explicó que si había algo comparable a la debilidad, era el concepto mismo de su existencia. La corona prohibida del infierno. El hombre sonrió y dijo que ahora lo sabían todo. El héroe realmente resultó estar vivo, ya que usó su doble, y ya se había colocado detrás del esqueleto. Le explicó que el que cortó por la mitad era un clon. El verdadero él quedó tendido en el suelo, herido. El esqueleto sugirió enojado que, aún así, debería haber muerto después de un golpe directo de la guadaña sagrada. Pero el héroe dijo que la herida era definitivamente fatal, pero antes de eso le lanzaron un hechizo de rebobinado. En ese momento, el hombre utilizó un hechizo de detener cadena de nivel 78. Mientras el monstruo estaba encadenado, el héroe le cortó la cabeza de los hombros. Finalmente, otra escalera que conducía hacia arriba apareció frente a ellos. El héroe sugirió que sería mucho más fácil si el hombre realmente tuviera su propia forma, y no la de un juguete de peluche. Pero respondió que se trataba de un caso excepcional. Explicó que pronto aparecería una grieta espacio-temporal y que debían darse prisa. De repente vieron a Rilla aparecer en el cielo. El hombre ayudó a crear un campo de aceleración para que el héroe pudiera subir como si fuera una escalera. El hombre explicó que en el campo todo funciona diferente que en este mundo. Solo la magia del espacio-tiempo puede ayudar aquí. El hombre dijo que entraría y la empujaría hacia afuera, y que tendría que atraparla desde este lado. Corrió hacia el hueco y empezó a empujarla hacia afuera. Pero de repente el hombre gritó que el espacio se estaba cerrando demasiado pronto. El hombre dijo que mantendría la ruptura con su poder y que el héroe tendría que sacarla. Le explicó que si la grieta se cerraba sobre ella, quedaría destrozada, y si el héroe hacía algo mal, se rompería. Por eso el héroe hizo todo lo posible para atraparla. Finalmente atrapó a su hermana y la abrazó. Después de eso, le gritó al hombre que regresara rápidamente, de lo contrario el portal se cerraría. Pero él a su vez sonrió y dijo que ahí es donde ahora sus caminos divergen. El hombre explicó que había llegado a su límite y que ya no podía existir en esa forma. Ya no podía regresar con ellos y dijo que esa brecha nunca volvería a abrirse y se despidió. El héroe no quería dejarlo ir, pero el hombre dijo que ahora confiaba en él con sus sueños. En ese mismo momento, el chico perdió y encontró a un ser querido. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Después de pasar la fortaleza, el héroe regresó a la academia, donde varias chicas ya lo estaban esperando. Quisieran expresarle su sincero agradecimiento. Las niñas discutían activamente sobre cómo ya no tendrían que llorar en sus almohadas. En ese momento, el chico solo pensaba en el hecho de que quería vivir una vida tranquila. En ese momento, el vicepresidente del consejo estudiantil apareció y se dirigió directamente hacia el héroe. Ella hizo una reverencia y quiso disculparse por el incidente con el presidente. Dijo que no podía fingir que no había pasado nada y que pronto se convertiría en la nueva presidenta del consejo. También le gustaría que el héroe se convirtiera en el líder de los magos del consejo estudiantil. Pero el héroe rechazó tímidamente esta posición y esta oferta. En ese momento, Shaya estaba observando esta escena. No entendía lo que había visto en el vicepresidente. El vicepresidente dijo que continuarían la conversación durante el almuerzo y que el héroe no abandonaría el aula. Algún tiempo después, durante el almuerzo, el héroe vio su cantidad de créditos y se dio cuenta de que definitivamente no debería tener tal cantidad. En ese momento, el vicepresidente y otros estudiantes lo buscaban. El tipo necesitaba urgentemente idear algún tipo de plan. Si las cosas continuaban así, se volvería loco. Quería preguntar si el peluche tenía alguna idea de cómo salir de allí, pero recordó que ya no estaba con él. Cuando el héroe llegó a casa, su hermana ya lo esperaba, quien le dijo que llevaba mucho tiempo esperándolo. Él la saludó con alegría. Ella preparó un montón de diferentes cosas deliciosas para que él probara. Pero aún así, la muchacha no estaba contenta porque él había llenado una tienda entera con compras. Ella dijo que ahora que estaban juntos nuevamente, necesitaba ahorrar dinero. Ella juntó sus manitas y le dijo, «Bienvenido a casa». Antes de sentarse a cenar, se acercaron a la fotografía y agradecieron a sus padres por haberlos criado. Mientras la niña rezaba, su hermano la observaba con una sonrisa de satisfacción. El hermano también le dijo a su hermana que todavía conservaba su bufanda. Cuando empezaron a comer, su hermana le preguntó si le gustaba su comida y él dijo que era increíblemente deliciosa.
El héroe le dijo que regresó a la escuela porque presentó todos los documentos necesarios. Dijo que su hermana estaba realmente viva y su hermana le dio las gracias. Dijo que había perdido 2 años y que tendría que esforzarse mucho en la escuela. Además de esto, el héroe también dijo que tendrá que esforzarse mucho en la academia de baile. La muchacha quedó impactada por lo que escuchó. Le preguntó si tendría problemas con el dinero y el héroe negó con la cabeza. En ese momento, sobre el sofá había un juguete de peluche bastante grande, todo cosido de nuevo. El héroe no entendía cómo ahora podría salvar al mundo sin su fiel amigo. La niña recordó que tenía algo en el bolsillo cuando él la salvó. Resultó ser un cubo con un mensaje. El héroe lo entendió de inmediato. De repente, el propio erizo apareció del cubo. Explicó que si estaban viendo eso significaba que ya no estaba en este mundo. El erizo explicó que se había preparado para ese desenlace de los acontecimientos, por lo que ahora el héroe podía alabarlo. Dijo que enviaría una carta desde el futuro a la versión 2 en su bóveda, y que contendría todo lo que necesitaba. El erizo también le pidió que no se relajara solo porque no estaba cerca. La hermana pequeña se sorprendió de que el héroe ahora se llamara El Salvador. En ese momento, Kai estaba hablando en la reunión de los 7 sabios en el piso superior. Dijo que últimamente ha habido demasiadas violaciones. Por ejemplo, incluso la eliminación del dragón del caos en la estación. No tenía ninguna duda de que existía una gran probabilidad de que esas violaciones fueran cometidas por la misma persona. El sexto sabio sugirió que era imposible que la misma persona pudiera hacerlo todo. Pero Kai dijo que la importancia de la situación era muy fuerte y que había que encontrar a este aventurero desconocido. Una vez que lo encuentren, lo convertirán en uno de los directores ejecutivos del gremio. En ese momento, en otra zona, una madre miraba flores mientras su pequeña hija la observaba, de pie con un globo. Allí notó una gran mariposa azul que le llamó la atención. La niña empezó a perseguir la mariposa y corrió directamente hacia el coche, hacia la carretera. El camión no logró frenar a tiempo, y al rato la madre ya estaba llorando por su hijo. Pero fue en ese momento que apareció el héroe con la niña en sus brazos. Él la rescató y la entregó a su madre. El héroe le dijo a la niña que no tuviera miedo, porque ahora siempre estaría a salvo. Cuando la vio por primera vez, pensó que no llegaría a tiempo. Pero gracias a la magia del espacio y el tiempo, su bebida y su globo se dañaron en el proceso. Pero esto no era nada comparado con la vida humana. La madre de la niña estaba a punto de agradecerle, pero él le dijo que no se preocupara. De hecho, para él era importante que fingieran que no había pasado nada porque no quería sobresalir aún más. Mientras tanto, el vicepresidente y el consejo lo buscaban nuevamente. El héroe ni siquiera necesitó mirar el paso del tiempo para sentir todas esas miradas a sus espaldas. En ese momento, Shaya pensó que Cole estaba en algún lugar muy lejano, como cuando lo conoció cerca del gremio. Shaya dijo recientemente que era estudiante de la Academia de Aventureros de la zona y que había superado una mazmorra de rango B. Luego el empleado le preguntó si conocía a un hombre llamado Cole. Dijo que un hombre del laboratorio de síntesis de armas había desarrollado una nueva teoría y la llamó la teoría Cole. Cuando le preguntaron por su nombre, dijo que una vez un colegial le había dado una pista. Shaya no sabía cómo se sentía realmente su amiga. Después de terminar las clases, Cole sacó una carta durante el almuerzo. La carta decía que primero el héroe necesita perfeccionar sus habilidades con la espada. Después de todo, la magia del tiempo-espacio es auxiliar. Dijo que llegaría el momento y el héroe entendería por qué necesitaba esto. En ese momento, el niño notó que alguien caminaba sobre el techo de la escuela. El chico se volvió hacia el héroe y le dijo que quería tomar prestado su poder. Después de todo, el fin de este mundo estaba muy cerca. Dijo que en un futuro cercano, todo lo que el héroe aprecia se convertirá en polvo y desaparecerá. El héroe claramente no podía creerle. Dijo que en cualquier caso haría lo que fuese mejor a su juicio y que él mismo tomaría la decisión. Entonces el desconocido sacó su teléfono y le mostró a su hermana bailando ballet. El héroe estaba muy enojado y el extraño sabía que este tipo tenía un gran potencial. Le pidió que no se preocupara ya que solo había tomado una foto y no había hecho daño a su hermana. Sin embargo, si tuviera que enfrentarse a él en batalla, lo haría con mucho gusto. El héroe dijo que, pasara lo que pasara ahora, no había necesidad de arrepentirse. El extraño explicó que había estado preparado para esto desde el principio. Cuando el enemigo utilizó el ataque, el héroe se dio cuenta de que no había ningún cronofactor a su alrededor. No vio nada por un momento, incluso cuando el enemigo prácticamente voló hacia él. Explicó que la intención de matar no significa crear una aura asesina y revelar todas tus intenciones, sino lo contrario.
Esto significaba matar su aura y presencia para poder atacar. El tipo logró saltar hacia atrás y comprendió que esa intención de matar estaba oculta por el cronofactor que lo rodeaba. El extraño explicó que en cualquier caso él sería el ganador. Si puedes ocultar tu presencia, la victoria solo será cuestión de tiempo. Al momento siguiente, el tipo ya estaba atacando al héroe. Pero resultó que no era un héroe en absoluto, era su ilusión. Hizo una jugada de avatar y ya corrió detrás de su oponente. El tipo estaba desconcertado por lo que estaba pasando. Tenía que haberlo golpeado, no era solo una imagen residual. En ese momento, el héroe se lanzó nuevamente hacia su oponente con gran velocidad, y finalmente se dio cuenta de que ese era su verdadero poder. Fue muy interesante. Al final se enfrentaron con sus habitantes. El villano se preguntaba qué haría a continuación. El héroe utilizó la cadena de detención para encadenar a su oponente. Al momento siguiente, ya estaba usando el puño crono para atacarlo. Pero el oponente puso sus manos frente a él y utilizó su cuerpo de acero. El héroe no lo mató ni lo dañó. El enemigo simplemente voló más lejos. El extraño se dio cuenta de que aquello claramente no era un simple golpe. Sabía que el héroe había despertado. El héroe en ese momento pensó que incluso el último ataque era inútil. En ese mismo momento, el oponente dijo que ya era suficiente. Se disculpó sinceramente por lo que dijo sobre su hermana. Hizo una reverencia y pidió perdón por ese ataque deliberado, que no volviera a ocurrir. El héroe simplemente se quedó allí confundido, y el tipo levantó su katana y dijo que se iba. Cole intentó detenerlo y dijo que su combate aún no había terminado. Pero el chico dijo que si continúan con este partido, será solo en su escuela. Explicó que Cole tiene un talento único, pero todavía es débil. Aún no ha alcanzado el nivel que debería tener. Le ofreció aprender los secretos de la espada en su escuela para hacerse más fuerte. El héroe escuchó que su verdadero talento residía en el manejo de la espada, y si quería convertirse en un gran mago, primero debía aprender a manejar una espada. El oponente también dijo que ahora es definitivamente más fuerte que él. Finalmente le explicó que lo esperaría en su escuela. En ese momento el héroe sintió una especie de hoja de papel en su bolsillo. Este era un permiso para intercambiar estudiantes entre la escuela del héroe y la escuela del rival, lo que significaba que una aventura esperaba al héroe,